Pero bueno, no podemos hablar de deporte sin dedicarle tiempo a hablar de algo que, queramos o no, siempre llegan, de una forma u otra. Y estamos hablando de las lesiones. Y es que las lesiones, inevitablemente, pues en mayor o menor grado, ojalá que sean en menor grado, forman parte del deporte. Bueno, chicos, ustedes, en su caso, ¿cómo gestionan las lesiones? En mi caso, al practicar tantos deportes y sobre todo yo soy un poquito más burro que Iris, Iris es mucho eh, más, más del control motor y demás, yo suelo ser bastante agresivo. Entonces, las lesiones, por suerte o por desgracia, es algo que a mí me han acompañado a lo largo de los años. Y a medida que te vas lesionando y a medida que en mi caso te vas formando en todas las diferentes eh, especialidades que contemplo a día de hoy, como puede ser el entrenamiento personal y la fisioterapia, te vas dando cuenta de que las lesiones muchas veces pueden ser una fortuitas o dos por errores a la hora de gestionar tus entrenamientos y tus actividades físicas. Entonces, bueno, pues las lesiones básicamente yo las gestiono de una manera bastante profesional, viéndolas como una oportunidad de darle descanso al cuerpo, de regenerar y a su vez de mejorarlo de cara a prevenir futuras lesiones. Pero sí es cierto que es importante entender que dentro de las lesiones lo importante es no parar, ¿vale? Es decir, el movimiento de salud y dándole los estímulos necesarios, pues al final ayudas a regenerar y no tienes por qué parar como la gente piensa. Bueno, pues yo, aunque aunque Iker crea que soy un poco menos bruta que él, el problema que hay es que yo tampoco no no paro. Entonces, pues, las lesiones me las acabo comiendo como todo el mundo, ¿no? Yo solía sí que es cierto, yo solía, frustrarme mucho con las lesiones, pero de hecho fue cuando conocí a Iker, que fue porque yo tenía dolor de espalda y él era mi fisioterapeuta, fue cuando aprendí a verlas así como una oportunidad en lugar de una frustración, pero eso no cambia que a mí se me da muy mal estar estar lesionada. Entonces, normalmente es cierto que sí que es verdad que no hay que parar y hay que moverse, pero aunque no me frustre y lo vea como una oportunidad, es cierto que no es algo que no suelo llevar muy bien. Es importante entender que las lesiones van a surgir y que dentro de que vamos a tener ciertas lesiones, el cuerpo es muy amplio y las adaptaciones que podemos hacer a nuestra vida activa o a nuestra actividad física son innumerables. Es muy importante entender que, por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel del pie o de la rodilla, seguimos teniendo una parte superior que podemos seguir moviendo dentro de. Luego, aparte, yo siempre recomiendo que en caso de una lesión, acudir siempre a un profesional. Esto es muy importante porque hay muchas veces que intentamos arreglarlas o intentamos forzarlas para regenerar y no nos damos cuenta de que cada lesión tiene su pauta y cada lesión tiene su tiempo. Entonces, es muy importante acudir al profesional sanitario oportuno. Aún así, yo siempre soy partidario de la movilidad, ¿vale? Es decir, dentro de mi centro, dentro de mi actividad como fisioterapeuta, la movilidad es algo que para mí es obligatorio. De tal manera que, para que nos hagamos una pequeña idea, el cuerpo funciona a través de estímulos. Esos estímulos son los que nos ayudan a mejorar, nos ayudan a generar músculos, nos ayudan a adaptarnos a los movimientos. Dicho de otra manera, vamos a buscar un símil bastante más fácil, es que si tú todos los días haces 10 sentadillas, llegará un momento en el que esas 10 sentadillas a través de ese estímulo ya resulten fáciles. Pues esto funciona exactamente igual. Si nosotros a través del movimiento y de la actividad física le damos un estímulo al cuerpo, el cuerpo va a entender que tiene que adaptarse a ese movimiento o a esa actividad y va a conseguir ir regenerando esa lesión de tal manera que vaya soportando o tolerando esa carga. Por eso es importante, como digo yo, no parar, ¿vale? Siempre dentro de las cargas apropiadas, que es lo complicado, por eso recomiendo acudir a un profesional que te dé esas pautas, pero sin parar, porque al final el parar significa crear adherencia, significa crear rigideces, significa al final limitar la movilidad de las articulaciones y una lesión que en teoría podría llegar a ser fácil, acabará siendo una lesión que vaya a perdurar durante mucho más tiempo del que debería.
Vale, de acuerdo. Es importante entender que los fisioterapeutas, básicamente, para empezar, tenemos una formación bastante extensa sobre lo Claro. que vendría siendo, uno, el tema anatómico y dos, la biomecánica corporal. Ajá. Entonces, es muy importante entender que cuando tú vas a un fisioterapeuta, ese fisioterapeuta no solamente va a entender eh, cuál es tu dolor, porque obviamente todo, dónde duele, como digo yo, es fácil, pero es importante entender de dónde viene. A veces es tan fácil como que te has dado un golpe y a nivel traumático pues duele en esa zona y ya está. Sin embargo, hay otras veces que el dolor es más complicado y de repente empieza a aparecer dolor de manera progresiva y no entiendes cuál es el origen. Entonces, un fisioterapeuta es capaz de identificar cuál puede ser el origen y gestionar las diferentes eh, cadenas musculares o las diferentes causas que pueden surgir o que pueden provocar dicho dolor. Entonces, ese fisioterapeuta lo que va a ser capaz es de identificar dónde está viniendo el problema y a partir de ahí darte un buen tratamiento o una posibilidad para solucionar dicho problema. Teniendo en cuenta que ese profesional va a ser consciente de cuánto tiempo vas a tener que estar en determinadas cargas o cuánto tiempo vas a tener que estar limitando las intensidades de la actividad física que quieres realizar. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como comentabas, el tema de las disciplinas que yo practico y enseño, como el pilates, el yoga y el animal flow, Sí. que, bueno, Iker bromeaba al principio, ¿no? Que son disciplinas como más de control, de movimiento consciente, como hemos ido explicando en programas anteriores. Ajá. Esos son disciplinas que son buenas para prevenir las lesiones, primero porque te enseñan a ser consciente de lo que estás haciendo. Es decir, no es que haya movimientos buenos o malos, porque también está bien moverse en libertad sin pensar, pero también es bueno saber o tener la capacidad de conectar con tu cuerpo y ser capaz de dirigirlo. Es decir, está bien moverse libremente, sin pensar, y está bien moverse también como educando a tu cuerpo y a tu mente a comunicarse y a sentir el movimiento. Y eso lo que tiene de bueno es que cada vez que te mueves hay como no solo una conexión con el cuerpo, lógicamente, pero también una intención y eso y por eso se llama movimiento consciente, y eso es lo que ayuda precisamente a prevenir las lesiones, ¿no? Porque no simplemente te estás moviendo por moverte, sino que le estás enseñando a tu cuerpo a, por ejemplo, a llegar más lejos, a llegar de otra manera, sin forzar, sin usar simplemente la fuerza bruta, etcétera. ¿Qué podemos hacer para prevenir las lesiones? Bueno, bien, como yo simplemente quiero añadir, porque para mí una de las principales bases de la prevención de lesiones es Sí. la movilidad y el Ajá. control motor. Cuanto más control tienes sobre tu cuerpo, más fácil es prevenir las lesiones. Sin embargo, también creo que es muy importante hacer mención de los anteriores eh, programas que hemos realizado, como pueden ser aquellos en los que hablamos tanto de nutrición como de descanso. Es muy importante entender que al final estos son tres pilares: ejercicio, descanso y nutrición, y hay que entender que llevando una buena nutrición es más fácil aportar todos los nutrientes y sustancias que son necesarias para la regeneración muscular y por tanto ayudar a que el cuerpo esté a pleno rendimiento, al igual que el descanso. Llevar un buen descanso también facilita al cuerpo a llevar ese proceso de regeneración y de salud completa. Sin embargo, bueno, pues también tenemos un poco, pues ya como digo yo, los pequeños detalles, ¿vale? Los pequeños detalles, ¿cuáles son? Pues son aquellos en los que escuchas un poquito a tu cuerpo. Hay momentos en los que físicamente el cuerpo no da más y eso Ujú. es importante entenderlo y escucharlo. Claro. De tal manera que cuando el cuerpo no da, es importante reducir las intensidades de los ejercicios, tomarte un día de descanso, que el descanso, como bien mencionamos en anteriores programas, no significa parar, simplemente significa a lo mejor cambiar la actividad física, Claro. significa salir a conectar con la naturaleza o significa simplemente tomarte un día para recapacitar y cambiar pues el aire que tomas, pues salir a una playa, caminar, o cualquier otro tipo de movimientos que al final no conlleven ese gasto tan 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 grande sobre el cuerpo. Entonces, para mí es muy importante que dentro de la prevención de lesiones esté, pues, llevar un buen patrón de carga, ¿vale? Dentro de lo que vendría siendo, pues, el entrenamiento personal. Para ir terminando, quisiera preguntarle a Iris,
acerca del Animal Flow, ya que lo ha nombrado y venimos desde el principio diciendo que ella es monitora de Animal Flow. Em, eh, Probablemente sea una práctica poco conocida, Iris, tú ahora nos comentas, porque igual en mi desconocimiento, pues se le puede tildar de eso, de práctica poco conocida. Pero ¿por qué os gusta tanto en Eastwood promover esta práctica? Bueno, sí que es cierto que es poco conocida desde el punto de vista que no está al nivel del yoga o Ajá, el pilates, entiendo. de conocimiento y de asiduidad de la gente para practicarlo. Pero es una práctica que precisamente por los beneficios que tiene en la prevención de lesiones y también para el condicionamiento físico está cada vez más en auge, sobre todo en los entornos de gente que le gusta mucho moverse y le gusta experimentar con el cuerpo de maneras diferentes. Lo que, por ejemplo, comentaba Iker hace un momento, ¿no? De lo que es el descanso, que también lo hablábamos en episodios anteriores. El Animal Flow nos gusta porque no solo puede ser una práctica de condicionamiento físico, sino que a su vez se puede convertir en una práctica para hacer en un día de descanso, porque precisamente lo que estás haciendo es darle al cuerpo la posibilidad de tener un input diferente, de seguir moviéndose. Por ejemplo, después de, yo qué sé, yo puedo ir un viernes a nadar al mar y al día siguiente, para no volver a nadar, pues puedo cambiar completamente Claro, mi práctica y se consideraría una forma de descanso hacer una práctica de Animal Flow. qué Y más bien. allá de esto, lo que nos gusta precisamente es, bueno, el hecho de que obliga al cuerpo a pensar de una manera totalmente diferente de lo que hacemos normalmente en otras formas de ejercicio, porque lo que hace, como su propio nombre indica, es llevar al cuerpo a cuatro patas y recuperar los movimientos como más tradicionales y antiguos de moverse, que son movimientos parecidos a los de los animales. Y eso no es solo el reto, ¿no?, de moverse así, porque normalmente no nos movemos así en nuestra vida diaria o cuando entrenamos en el gimnasio. Está también el hecho de que obligas a tu sistema nervioso, ¿no?, a conectar con tu cuerpo de una manera diferente, y además es divertido también. Al ser divertido también es una forma de descanso, ¿no?, porque contribuye a bajar niveles de estrés, te obliga a desconectar y a centrarte mucho en lo que estás haciendo, porque también al ser una práctica desconocida, pues no sé, por ejemplo, todos estamos más o menos acostumbrados a ver imágenes de gente practicando yoga y aunque, bueno, no, a lo mejor no practicamos regularmente, pero es algo que es de alguna manera conocido, ¿no? Lo hemos visto. Pero Animal Flow, al ser desconocido, también tiene el reto este, ¿no? De que cualquier persona que se ponga a practicarlo, pues tiene que, en cierto modo, imaginárselo, ¿no? Y empezar completamente de cero, porque a lo mejor no está tan familiarizado visualmente tampoco con lo que es moverse de esta manera.